Bueno, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Agradezco también a Janet, pues y a todo el grupo que nos ha invitado acá el día de hoy. Eh, yo hoy vengo a hablarles de un tema que lo voy a resumir lo más que pueda. Realmente es mi tema de tesis de doctorado. Entonces, uno cuando empieza a hablar como de ese tema de tesis, empieza como a emocionar, ¿cierto? Y quiere quedarse hablando todo el tiempo y empezar a contar como toda la experiencia. Hoy les voy a hablar como de algunos segmentos y de hecho de cosas que creo que son muy actuales, que no solamente incluso aplicarían solamente para mujeres, porque creo que ahorita el tema de integración entre tecnología y derecho se hace muy importante para todas las personas que estamos dentro del Estado e incluso algunas comunidades o algunos otros sectores que de pronto no han sido mencionados, pero que también pueden presentar dificultades en ese acceso. Y pues básicamente yo me enfoco en revisar ese tema de derecho y tecnología teniendo en cuenta, pues a nivel general, ese tema de acceso a la justicia. A mí me parece muy importante que nosotros, pues actualmente, estemos pensando en esos temas de acceso a la justicia, de cómo vamos a lograr esa tutela de nuestros derechos y pues que finalmente todos podamos ayudar y ser también beneficiarios de ese cumplimiento de los fines del Estado. El Estado al final tiene como misión fundamental garantizarnos a nosotros unos derechos. Gracias a eso nosotros cedemos también un poco pues de nuestra libertad y de nuestros deseos frente al Estado y el Estado adquiere esa responsabilidad con nosotros. Entonces hoy les voy a hablar de esa integración entre tecnología y derecho desde el punto de vista jurídico y también cómo las mujeres podemos hacernos parte de ese ejercicio de los derechos digitales, que creo que hemos ido y lo he visto como en las intervenciones que hemos tenido ayer, pues durante todo el día y a veces uno como que no se preocupa mucho como por ese ejercicio de derecho, ¿cierto? Ni de empezar a buscar. Entonces vamos a ver como algunas de estas opciones. ¿Me ayudan, por favor, pasando a la siguiente diapositiva? No, no me pasó. ¿Dónde apunto, mejor dicho? Ahora sí. Entonces, acá quise separar para dar un poco de contexto porque se genera también como esa necesidad de que las mujeres participemos y estemos incluidas dentro de esos procesos jurídicos y esos procesos sociales. Yo creo que uno al final, si revisa el derecho como una ciencia social o como una ciencia que se genera gracias a que existen personas y que se nos ocurrió inventarnos una forma de interactuar que se llama derecho, empezamos a ver cómo intervenimos y como unos aspectos fundamentales donde uno ve, obviamente hay muchos más, que se pueden generar intervenciones de mujeres. Temas actuales, por ejemplo, como los procesos de migración. Ayer una de las conferencistas de la mañana lo trabajaba y como de esa importancia también que tienen las mujeres dentro de todos estos procesos. Tenemos que ver también a las mujeres como agentes de cambio dentro de los procesos de paz que se están llevando no solamente en Colombia, sino también en otras partes del mundo. También tenemos que evidenciar, yo creo que trabajar desde un punto de vista jurídico y social esos hechos de violencia por parte de autoridades hacia mujeres. Entonces, lo regula también en parte el derecho internacional público, pero creo que es algo que a veces se invisibiliza un poco y se esconde como bajo ese parámetro de estoy cumpliendo mi función, ¿cierto? Como autoridad y entonces tengo derecho a hacer lo que yo quiera para lograr como mantener ese orden. Esas formas de violencia también que se presentan en el ámbito comunitario, dentro de ellas encontramos violaciones, tema de acoso sexual, violencia en las instituciones, que no solamente instituciones del Estado, sino también en instituciones de orden privado encontramos algunos de estos casos que antes creo que incluso eran un poco más invisibles. Ahora ha habido como una ola donde la gente o las mujeres estamos hablando y estamos expresando como este tipo de circunstancias. Sin embargo, creo que todavía esa protección es un poquito floja. Muchas veces, como lo hacíamos con el tema de las autoridades y de esas violaciones de derechos a las mujeres por medio de como esas actividades oficiales, también a veces es como no, es que eso es parte del trabajo o es que usted lo entendió mal, entonces hay que revisar también como ese ámbito comunitario. Ese ejercicio de los derechos relacionados con el tema de trabajo, el tema de igualdad de oportunidades, política sobre esa igualdad de oportunidades en el empleo,
tenemos una parte de la regulación, sobre todo en el tema de empleos públicos, pero creo que todavía falta también como un poquito que no esté solamente en lo formal, sino que también desde el punto de vista como de interiorización de la norma lo podamos encontrar. El tema de alimentación, agua y saneamiento, las mujeres tenemos a veces unas necesidades especiales de acuerdo al ciclo vital en el cual nos estemos desarrollando, entonces necesitamos también que sean atendidas esas necesidades. El tema de acceso a la tierra y a la vivienda digna para poder tener un nivel de vida adecuado. El tema de derechos reproductivos, que me parece fundamental, que se trabaje también por parte del Estado, y la necesidad de incrementar la participación política de mujeres. Se ha ido mejorando, se ha ido incrementando un poco, pero así como decían ayer las ingenieras que estaban en la tarde con su participación como en esa área del conocimiento específica, creo que también nosotros en el tema de participación política se ha pensado que es un terreno también de manera exclusiva para hombres y muchas veces eh, el trabajo de la mujer dentro de estos sectores se ve un poco reducido o como encasillado en ciertas actividades. Y también, pues obviamente, y lo decían ustedes ahorita, el tema de la incorporación de la perspectiva de género, que no solamente de manera formal, ¿cierto? Que realmente, y creo que se ha hecho también un trabajo importante por parte de las instituciones de educación, de ir formando esas nuevas generaciones para que ellos realmente entiendan cuál es la importancia, no es, y no radica únicamente en que yo diga buenos días a todos y a todas, ¿cierto? Eso es un poquito más profundo y no es solamente, aunque es muy importante, desde el tema del lenguaje, que a veces como que lo dejan inscrito únicamente en el tema del lenguaje, en que se incluyan en los documentos oficiales como esa variante. Además de lo anterior, nosotros tenemos también un tema y un asunto muy importante que se ha venido pensando y que obviamente nos atrapó después del año 2020, y es el tema de la inclusión de las tecnologías de la información en los procesos judiciales y en todo el tema de la justicia y cómo pudo haber intervenido esa tecnología en la actividad que realizamos nosotros los abogados en ese tráfico jurídico de bienes. Si ustedes revisan, hace muchos años lo más importante era que tener tierra y eso era lo que a mí me determinaba mi riqueza. Ahora ha cambiado un poco ese tráfico jurídico de bienes y ya lo más importante puede que no sea la tierra. Ahorita la información juega un papel fundamental dentro de esa medición también de ese nivel de riqueza y también ha dado lugar a que existan servicios nuevos que teníamos y se han mejorado o que existan servicios completamente nuevos. Eso tiene algunas implicaciones relacionadas con el tema del negocio jurídico. Que voy a intercambiar. Yo siempre le digo a mis estudiantes, puede que hace 20 años, si yo les hubiera hablado de criptoactivos o de otro tipo de actividades o de decir que yo voy a revisar un proceso en línea, me hubieran dicho que estoy loca o es una necesidad. Yo creo que incluso desde las facultades de derecho y desde las instituciones, pensar en esas nuevas formas y variaciones de esos negocios jurídicos que realizamos. Ha cambiado también esta concepción del Estado y la comunidad internacional. El tema también pues, relacionado con las guerras cibernéticas, con ese uso de la información que se da a nivel internacional, pues es bastante delicado. Y el derecho no, busca también unas reglas, unos principios, pero lo más importante es que como está regulando a toda la comunidad, tiene una vocación de universalidad, es decir, que a todos nos vaya sirviendo, y creo que la tecnología ha dado un paso muy importante. Eh, a, digamos que en Colombia, y ahorita lo vamos a ver en una cifra, el acceso a Internet puede ser más o menos pasable o aceptable, pero lo que uno está buscando con esa universalidad, así como con el derecho, es que todos podamos acceder. Entonces, nos damos cuenta que no todos podemos acceder a esas reclamaciones judiciales o extrajudiciales y no todos podemos acceder también al tema de la tecnología. A mí me causó curiosidad que en una de las conferencias de ayer, creo que la primera, la expositora dice, con el tema de acceso a Internet, que para algunas personas era solamente que su celular en algún lugar cogiera Internet, ¿cierto? Entonces yo me quedé como pensando en eso y realmente, pues bajo la lógica, yo creo que natural uno diría, pues si yo tengo Internet porque me puedo conectar y ahí me está entrando toda la información. Colombia tiene un problema muy grave con el tema de conectividad y de acceso. Aquí en Medellín puede que no tanto, pero en las regiones que están un poco más apartadas, tiene muchos problemas de acceso y además
eso al final va a influir en ese ejercicio de los derechos. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve de nada decir que yo puedo instaurar una acción de tutela, por ejemplo, de forma virtual, pero no tengo internet, ¿cierto? Entonces igual me toca desplazarme a radicarla presencialmente en el circuito judicial que me corresponde. Tuvimos un hecho de salubridad pública que yo creo que ya hemos hablado lo suficiente en los últimos 3 años, pero eso es importante porque nos ayuda a reformular esa interacción social y esa interacción jurídica que es el COVID-19. Creo que nosotros no estábamos preparados, aunque teníamos iniciativa de realizar muchas actividades virtuales, pero yo creo que a todos nos cogió por sorpresa. Yo siento que uno a veces sigue necesitando la interacción presencial, sobre todo en algunas etapas de los trámites judiciales. Entonces, imagínense ustedes cómo puede ser de terrible yo realizar una declaración de parte o recibir unos testimonios a distancia. Yo no sé quién está en la sala con esa persona, no sé si alguien le está guiando las respuestas, no sé si en algún momento decide que no va a contestar algo, dice que se desconectó. Yo cómo garantizo también como ese acceso a esa transparencia dentro del trámite del proceso y debemos pensar también en esos trámites, ¿cierto? Y cómo continuamos prestando ese servicio de justicia. Yo no sé si ustedes recuerden, pero entre más o menos marzo y como finales de mayo no había recepción de demandas. Yo no podía ir a las sedes judiciales, los procesos quedaron congelados y el Consejo Superior de la Judicatura expidió varios acuerdos suspendiendo términos. Se presentaron tutelas por parte de abogados porque le estaban negando su derecho al trabajo, porque si yo me dedico al litigio, pues necesito mostrar avances para que me puedan pagar. Los jueces tampoco sabían mucho cómo qué hacer con uno y los trámites iban acumulando. No quiere decir que en esos 4 meses nadie necesitara instaurar una acción de tutela, a nadie le hubieran incumplido contratos. El mundo siguió girando, solo que el tema de justicia se frenó. En 2020, en junio, crean el decreto 806, ayudó, hoy no está vigente, pero nos quedó la ley de justicia digital, que es básicamente la transcripción de ese decreto 806, y eso nos ayudó a poder generarle a la población ese cumplimiento y que el Estado cumpliera su función de administrar justicia y que ellos pudieran acceder. Eh, Ese hecho ocasionó un desarrollo, yo creo que normativo importante en Colombia y en el mundo, pero no fue por voluntad de los estados, nos tocó y nos tocó acomodarnos. Eso genera como un cambio también en la forma de percibir ese ejercicio de los derechos. Yo no sé si ustedes lo han vivido, pero normalmente cuando uno le dice a ciertas personas es que no, venga, firmemos el contrato virtual o reunámonos de forma virtual, e incluso uno llega al extremo de decir, es que esa gente que tiene esa universidad virtual o que estudia a través de internet, eso no aprenden nada, es que no hacen nada, es que lo que sirve es estar presencialmente firmando documentos y creen que la firma que se hace a través de medios electrónicos no sirve. Porque es que la que sirve es la que en la notaría me hacen el análisis biométrico y me dicen que sí, que yo fui a la notaría. Eso ha cambiado un poco, pero yo creo que también hace referencia a esa situación extraordinaria que vivimos, a esa suspensión de la atención en los despachos judiciales y aunque muchos de pronto no lo quisieran, nos tocó acostumbrarnos a hacer nuestros trámites de forma virtual. De hecho, creo que pasó algo muy curioso y es que en muchas fases de ese proceso judicial ya la gente no lo quiere volver a hacer presencial, quieren seguir haciendo audiencias virtuales, las sedes de los juzgados realmente pues ya creo que no son tan visitadas como antes. Eso impuso una carga también a la Administración de Justicia porque se cambia como ese paradigma de atención. Yo he identificado como varios problemas con esa atención virtual, en especial con el tema de presupuesto, porque no estábamos preparados, pero tampoco teníamos el dinero para acceder a esos medios y a esa tecnología. No sé si de pronto alguno acá litigue como en diferentes áreas, pero uno antes de pandemia notaba que, por ejemplo, habían unos juzgados que subían sus providencias a la página de la RAM, otros no ponían nada. Eh, por la misma capacidad que tiene el servidor, ellos tienen que empezar a sacar como los autos más viejos y los sacan del sistema para darle paso a los nuevos. Entonces ahí creo que se presenta y se presentaba una dificultad importante y en especial con esta nueva concepción que nosotros tenemos con relación al Estado,
por unos cambios que incluso se generaron antes de pandemia, cambios de orden geopolítico, de seguridad e incluso de transformación de la misma sociedad por el avance en la tecnología. Y es que ahorita nosotros pues también hemos pensado ese estado dentro de esa sociedad del riesgo. Todo constituye un riesgo. Entonces, si a mí me dicen, es que yo tengo que firmar un documento virtual, ay, y donde me lo cambien apenas yo lo mande, o donde no llegue, o donde esa firma no sirva, o donde después me digan, es que eso no fue lo que dijimos. Entonces, ahí hay un riesgo que obviamente es un poco más profundo, ese tema de la sociedad del riesgo, pero a través de esos cambios tecnológicos se pueden experimentar eh, algunos miedos, algunos cambios, y adicional a esto, sucesos como los atentados del 9/11 en la ciudad de Nueva York, como los atentados de la ciudad de Madrid, y con otros atentados que hemos sufrido y con violaciones también como a la seguridad de los estados y a la información, eso nos genera a nosotros el pensamiento de que estamos en un riesgo constante. Ustedes deben recordar que hace poco, de hecho hace como unos meses, el sistema de la rama judicial tuvo un problema con su información. Hackearon el servidor del Consejo Superior de la Judicatura y mientras restablecían el servicio, lo que hicieron fue suspender términos judiciales por 2 o 3 días. Entonces, miren que uno al final se da cuenta que siempre sí estamos en un riesgo y que además somos supremamente vulnerables. No porque todo esté en línea, significa que todo va a ser un poco más fácil, ¿cierto? Los problemas van variando. Antes se sacaban los títulos de los expedientes de los despachos presenciales y se los llevaban para que no pudieran continuar con la demanda. Ahora lo que hacen es ingresar a tu información y violentar esa seguridad de los sistemas. Puede que si le pasa a una sola persona, uno dice, eso se puede arreglar, pero es que si le pasa a una página del Estado y tan delicada que contiene información tan sensible de datos, procesos judiciales, pruebas, yo creo que al final sí genera como una preocupación general y algo de lo que todos deberíamos estar muy pendientes, porque pues finalmente es una forma de poder atacarnos y dejarnos un poco más vulnerable. Es por eso que ese riesgo contemporáneo nosotros ahora lo medimos a partir de esa globalidad de las amenazas y de esa reorganización política. Pensaría uno que no debería ser así, pero ¿qué es lo que nos está gobernando ahora? La incertidumbre y esos riesgos a los cuales nosotros nos podemos ver enfrentados. A partir de todos los problemas que se han presentado, se busca entonces ese fortalecimiento de la administración de justicia a través de las tecnologías de la información. Se encontraron algunas dificultades que son, yo creo que obvias, en especial porque no teníamos la infraestructura, creo que todavía no la tenemos, pero ha mejorado un poco para poder soportar todos nuestros procesos de forma virtual. No había una unificación en el lenguaje, entonces unos juzgados manejaban cierto tipo, por ejemplo, de archivos, otros otra, unos tenían acceso al sistema, los que estuvieran en lugares alejados de pronto no. Entonces la información y ese lenguaje no era unificado, sobre todo porque teníamos diferentes sistemas de información, entonces no podían conversar entre ellos. Baja disposición de datos abiertos. Creo que ahora los estados han trabajado un poco más en el tema de abrir esos datos, de que la gente pueda acceder a esos datos, sobre todo del estado, que se supone que deberían ser públicos, salvo las excepciones que traiga la ley, pero uno normalmente no encontraba información de su proceso más allá de revisar los estados, que eso fue como el gran avance. Uno no podía acceder a los documentos. De hecho, a veces uno los descarga y no los lee, quedan las mismas, o le toca pedirlo a la juzgada. No hay un gobierno de la información entre la rama judicial y la rama ejecutiva. Yo sé que tienen funciones diferentes, yo sé que son ramas del poder público, digamos, separadas, pero acuérdense que por allá la Constitución le dice a uno que debe haber una colaboración armónica. Usted está independiente en sus funciones, pero sí es bueno que conversen, sobre todo para el tema de cruce de información y de facilitar también el acceso de los ciudadanos. Había existencia de alguna información, pero solo en temas de registros administrativos, entonces uno podía encontrar cuántas demandas se tenían, cuántos procesos de nulidad y restablecimiento, de cualquier otro tipo de medio de control o de acción, pero no había nada más. Y los usuarios externos solamente podían ver, perdón, el registro de las actuaciones. Uno no podía hacer nada más y a veces la información que ponían no era clara, entonces usted quedaba en las mismas. No era accesible, como les había dicho, a todos los despachos judiciales, entonces yo no podía hacer seguimiento de esos procesos. De hecho, yo todavía he encontrado problemas con el seguimiento virtual a esos procesos. Los juzgados a veces no envían la información,
eh, está desactualizada. Si ustedes revisan algunos juzgados, no voy a mencionar aquí jurisdicciones, pero uno revisa algunos juzgados y uno encuentra que el auto más reciente es de marzo de este año o del año 2022. Entonces usted va a buscar su auto, no lo encuentra, escribe al correo del juzgado, cuando ellos le responden a uno, casi que también lo regañan y le dicen, mire, es que tiene que buscar acá, pero uno se va al enlace y no hay nada. Entonces, queda uno regañado, gasta tiempo porque si me están dando un término y me dicen son 3 días, mientras yo voy y lo pido, me lo entregan, queda en la nada. Y por ahí había un concepto que leí hace algún tiempo en ámbito jurídico que decía que no era obligación del juzgado enviarte el auto, es decir, ni de enviarte los estados, ni de notificarte, cosa que me parece como ilógica, sobre todo porque sí los juzgados podrían tener esa carga, o por lo menos que los mantengan actualizados en el aplicativo, pero si no los tienen actualizados, sí me parece que deberían tener como esa carga de enviarlo. Con mi experiencia, lo que he visto que son como más juicios con esos son los juzgados administrativos que envían las cosas. A veces les pasa uno que otro, pero normalmente contestan el mismo día que uno les escribe y normalmente envían a todo el mundo los autos de manera general. Entonces, sacamos pues como una primera parte de conclusiones con el tema de acceso. Puede que en el papel esté muy bien. Yo creo que en la práctica falta un poquito como de ponerle algunas cargas adicionales a los juzgados. No es algo nuevo. Tenemos una ley del año 96, que es la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Entonces, el que crea que es que esto de la justicia digital salió en el decreto 806 y que con eso pues la sacaron del estadio, está un poquito equivocado. Ya teníamos iniciativas, pero miren que la redacción le dice a uno, debe procurarse, deben intentar hacer todo de forma virtual, pero al final no establece, yo creo que una obligación como concreta, una obligación precisa. Entonces yo digo, pues debe procurarse. No lo puedo procurar porque no tengo plata, no tengo el conocimiento o no quiero, no lo hago. Pues si no hay ninguna sanción como adicional. En el año 2011, el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo dice que va a poner en operación algunos sistemas de información y que además pone acá un plazo que claramente pues no se cumplió mucho, que en 5 años, o sea, en el 2016, debía implementarse el expediente electrónico. En algunos juzgados funcionó, pero digamos que es un sistema híbrido. ¿Por qué? Porque algunas veces le exigían a uno, tiene que erradicar la demanda física, pero nosotros la vamos escaneando y vamos haciendo las otras actuaciones de forma virtual. ¿Qué se encontraba uno? Que al final era en el papel. Algunas cosas quedaban, otras no. De hecho, algunos autos no se encontraban. Código General del Proceso, artículos 103 y 618. Nuevamente, una obligación, mentira, ni siquiera es una obligación, una incitación a utilizar esas tecnologías de la información. Obviamente facilita y agiliza el acceso a la justicia, pero el Estado tiene como esa función también de ampliar la cobertura, de garantizar la conexión, etcétera. Y hay un plan, el Estado colombiano tiene un plan de justicia digital, pero nos dimos cuenta que igual la mayoría de las actuaciones se seguían presentando de forma presencial. Yo creo que también por lo que les hablaba ahorita de que algunas personas no conciben como que uno, o sea, no se sienten que están haciendo su actuación si no van o si yo no voy a la audiencia. Primera conclusión, entonces, esa digitalización de la justicia no es un tema nuevo, ya existían por lo menos algunos adelantos y esto es importante relacionarlo porque una cosa es que yo tenga procesos digitalizados y otra cosa es que yo integre otro tipo de tecnologías como la que está muy de moda ahora, la inteligencia artificial, al trámite de los procesos, ¿cierto? Entonces, una cosa es que yo pueda acceder al expediente y otra cosa es que yo le pueda integrar inteligencia artificial a ese tipo de actividades que yo creería que están más relacionadas con el tema predictivo. Algunas veces uno ve como herramientas que ayudan a organizar, que ayudan a hacer algunas cosas más de tipo administrativo, pero que realmente no están prediciendo nada ni están ayudando en ese trámite de los procesos de esta forma. Teníamos 53 intentos para implementar el expediente electrónico. Por allá se crearon unas cosas para los jueces agrarios, luego habían otras cosas para los juzgados administrativos. El sistema iba cambiando, pero digamos que son muchos intentos y también eso representa una inversión importante de recursos por parte del Estado.
que todavía no se ha alcanzado como a perfeccionar muy bien. Cambiamos también, como segunda conclusión, encontramos acá un cambio del rol del juez, de las partes y de los abogados. Nosotros ya no ejercemos el derecho de la misma forma, nuestras partes o nuestros representados tampoco, y el juez tampoco. De hecho, el Consejo Superior de la Judicatura se ha enfocado también mucho en ir capacitando a los jueces, en que se integren a ese tema de las tecnologías de la información, y hay una necesidad obvia, pensaría uno, de sistemas de información que sean completos, consistentes y públicos, y acá sería bueno integrar esos principios relacionados con la justicia digital, la justicia abierta, que no es lo mismo yo tener disponibilidad de datos a que los pueda tener digitalizados, eh, y que esos datos puedan ser públicos. Obviamente haciendo la salvedad con lo que la ley me dice que son unos datos sensibles o que no puedo estar proporcionando. Y para eso tenemos esta justicia abierta que nos permite ejercer esos derechos de forma digital. Ese acceso a la administración de justicia entonces implica que esa persona le pueda solicitar a los jueces competentes protección, restablecimiento de derechos, pero uno encuentra que ese acceso a la justicia no es solamente ir donde el juez. Hay otras dimensiones que están dentro del acceso a la justicia que a veces son como un poco invisibles. Uno cree primero que acceso a la justicia es primero donde un juez, y segundo que me tienen que decir que sí a todo lo que yo esté pidiendo. Si el juez me dice que no, me está denegando el acceso a la justicia. No es así, ¿cierto? A veces le pueden decir a uno que no, pero lo dejan acceder a un proceso justo, transparente y que cumple con la norma. Ese acceso a la justicia, y esto es muy importante, es un derecho fundamental. Entonces, tiene que garantizarse, y debemos participar de forma igualitaria, es decir, no importa nuestra raza, nuestro sexo, nuestra orientación, el lugar geográfico donde estemos ubicados, todos deberíamos poder acceder a esa justicia. A mí esta gráfica me gusta mucho, de hecho la utilicé en mi tesis, es del Ministerio de Justicia, y me trae ese índice de acceso efectivo a la justicia. Entonces me dice un ambiente favorable, empoderamiento legal, que me parece fundamental, porque es que uno a veces ve que le están violentando sus derechos y uno piensa, ay, pues yo creo que eso no está, o que la norma me dice que eso no lo pueden hacer, pero ay, ¿yo qué más voy a hacer? ¿A mí quién me va a hacer caso? Además, hay un factor importante como en eh, como en ese bajón que tiene uno en ese empoderamiento legal, y es que los procesos son muy largos. Entonces, si yo digo, demando hoy, pero en 10 años me resuelven, pues mientras eso yo ya solucioné el problema. El tema de asistencia legal, mucha gente dice, pues yo no soy abogado, y un abogado cobra mucho. Entonces, el Estado tiene formas, puede que a veces no sean tan eficientes, pero tiene formas en el campo del derecho penal, que es lo que uno identifica como de manera principal, pero hay otra forma, ejemplo, consultorios jurídicos. Yo puedo acceder a la justicia a través de consultorios jurídicos gratis, y eso es asistencia legal. Acceso a las instituciones, procedimiento justo, y ahí vemos todo el tema de bioproceso también, capacidad de cumplimiento, que yo creo que es como lo que uno siempre espera cuando accede a la justicia. A mí no me sirve de nada que en un declarativo me digan que yo tengo derecho a X cantidad de dinero si en el ejecutivo yo no puedo conseguir el dinero. Yo trabajé unos años en el consultorio jurídico de acá de UPB, y a mí al principio, porque fue mi primer contacto como con el mundo profesional, me daba mucha incertidumbre y me generaba mucha frustración el tema de ese ejercicio, por ejemplo, de los derechos de las mujeres en el tema de alimentos. Es muy frustrante que usted le enseñen en su carrera cómo es un proceso ejecutivo y cuándo tengo derecho, y que le enseñen a uno los órdenes en los cuales me den alimentos, y que usted vaya y al final pasen años y no pase nada. Pasen años y pase como me pasó a mí, que el menor de edad cumplió 18 años, habló con el papá y retiró la demanda, porque ya el papá le prometió no sé qué cosas y entonces se quedó allá. Y la mamá ni siquiera sabía, o sea, ella seguía con nosotros el trámite y el proceso terminaba en la página de la rama. Es frustrante ver cómo hay papás y mamás que tienen que cumplir obligaciones y se la deleguen a los abuelos y se pierdan, y niños que quedan desprotegidos. Entonces, ahí, con esa capacidad de cumplimiento, el Estado sí tendría que tener unas herramientas un poco más fuertes para poder vincular.
es increíble que yo renuncie a mi trabajo solamente para no pagar unos alimentos o para pagar una sentencia, ¿cierto? Y que yo esté rotando de trabajo, o que yo esté buscando otro tipo de alternativas. Entonces, creo que de la mano de ese empoderamiento, el Estado sí debe tener unas herramientas un poco más claras y mucho más coherentes con eso que me pone a mí en el papel. Ya casi voy cerrando. Relevante es el tema de salud, medio ambiente y el tema pues de derecho penal. De hecho, si uno revisa con la Corte Constitucional, el grueso de las tutelas es en temas de salud. Y eso afecta en gran medida también a las mujeres porque muchos están relacionados con esos derechos reproductivos y también con el tema de la familia, ¿cierto? Uno habla de mujer y uno no está solo, uno también tiene una familia y muchas veces, y en Colombia sí que es cierto, muchas mujeres son cabeza de familia, entonces tienen que hacer todas unas actividades, no solamente sobrevivir, ir al trabajo, sino también guiar esa casa y pues también sostenerla. Y hay una necesidad de cobertura de Internet. Entonces, eh, que aparte me parece como un poco extraña esta cifra, el Departamento Nacional de Planeación dice que tener acceso a Internet incrementa únicamente un 2,8% la probabilidad de declarar una necesidad jurídica. ¿Ah? No una boca. Exactamente. A veces las cifras como que son raras o no se interpretan bien, ¿cierto? A mí me parece que hoy en día tener acceso a Internet es fundamental. Es más, ni siquiera debería ser una arandela del ejercicio de los derechos, sino que debería considerarse como un derecho fundamental en sí mismo, ¿cierto? Yo tener ese acceso y esa cobertura. Que una cosa es que yo tenga un computador que tenga acceso a Internet, pero yo no tengo cómo conectar. Entonces, ahí sí debería, e incluso lo he trabajado en algunas oportunidades, ese Internet como derecho fundamental. Ahorita el que no tenga acceso a Internet, pues va a tener un montón de problemas. Algunas estrategias no las voy a como abordar cada una, porque creo que ya se me está acabando el tiempo, del Estado y también como de algunas organizaciones. Legal App, la rama judicial, creo que ha mejorado muchísimo en el tema del trámite de los procesos, el tema de recepción de tutelas en línea, creo que algunos no los conocemos y no sé cómo estén trabajando, puede que eh, esté en el papel, pero usted va a radicar su tutela a las 3 de la mañana y no se la reciba, ¿cierto? O que el sistema se caiga, o que no cargue la información, o que tenga una capacidad muy pequeñita del archivo y entonces yo no pueda cargar todo. Entonces a veces tiene uno como algunas dificultades. Centros de conciliación en línea, hay también tribunales de arbitraje, formas de resolver conflictos en línea que me parecen valiosas. Legisap, que les decía que algunas eran del Estado, otras pueden ser del tema privado, que está desarrollada por Legis, ofrece pues acceso a legislación y jurisprudencia confiable, porque a veces uno encuentra en internet el decreto no sé qué, pero no tiene nada que ver o está desactualizado o sale de otro estado, pues de Costa Rica, no sé, y no me sirve para acá y uno confiado que es de Colombia, entonces hay que tener también mucho cuidado con esos trámites. Y con el fin de poder ayudar a consolidar todo lo que hemos hablado en este espacio, me parece fundamental tener en cuenta los datos abiertos. No solamente que los datos existan, que se puedan manejar por instituciones o por cada una de las instituciones, sino que nosotros podamos tener acceso a ello, que podamos tener información actualizada, libre y sin restricciones en la medida de lo posible para un aprovechamiento, obviamente lícito, pero que pudiéramos nosotros tener esa confianza de poder ir revisando esos datos. En Colombia tenemos una política de gobierno digital. Tiene como primer antecedente el año 1985, o sea, desde hace más de 30 y pico de años, estamos pensando en eso. Yo no sé finalmente cómo vaya a acabar. En el papel, pues el papel fue con todo, ¿cierto? A mí me muestran unas cifras y me dicen unas cosas, pero al final yo no sé en la práctica cómo se están presentando. Había un financiamiento y un apoyo por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo también, que interviene en muchos programas de Colombia, USAID, pero es a largo plazo. Ese está dado para estos años. Han dado un aporte importante. De hecho, creo que el Banco Mundial también tiene una iniciativa con el gobierno colombiano, pero es un proceso que es escalonado. Ahí por lo menos va a haber plata para el tema de datos abiertos y para terminar de, por lo menos, de digitalizar esa justicia. Que yo tenga esos datos abiertos, además de darme accesibilidad, de que yo pueda divulgar mis resultados,
va a cambiar una cosa que yo creo que pasa en todos los países de Latinoamérica e incluso de otros continentes, y es que va a disminuir esa percepción de corrupción. Si yo sé qué están haciendo las entidades, si yo sé qué están haciendo los funcionarios, le puedo hacer seguimiento y no pensar que ellos están intocables y que hacen una función escondida. Yo voy a también poder ver qué es lo que están haciendo y con eso, en temas del Estado, disminuye también un poco esa percepción de corrupción y yo creo que mi Estado es transparente y también le impone, yo creo que una carga al Estado de hacer las cosas bien, ¿cierto? De cargar los informes, de hacer la actividad como lo tienen que hacer para que el ciudadano lo perciba de mejor manera. Esos datos abiertos se manifiestan en las tres ramas del poder público. De hecho, hasta en el Congreso tienen sistema también para presentar y publicitar las actividades que hacen. Creo que en la que más se identifica es en la rama judicial, que es como la más visible ahorita con el tema de acceso a la justicia, y eso nos va a ayudar también en ese cambio del paradigma pensando en un Estado abierto. El Estado, si bien es cierto, es una institución jurídica y política también, trabaja con personas. Entonces ahí tenemos que pensar en ese Estado abierto porque es que no somos nosotros al servicio del Estado, sino el Estado al servicio del ciudadano. Entonces tenemos que presentar herramientas que permitan que los jueces sí estén al servicio de los ciudadanos, que la rama ejecutiva haga lo mismo y que la rama legislativa haga también lo mismo. Y quiero pasar para terminar a esta tercera conclusión relacionada con esos servicios de justicia, y es que nosotros tenemos claramente y en la práctica y en el imaginario colectivo, eh, pues que Colombia y que muchos estados son corruptos, que no hay presupuesto, que no hay ejecución adecuada de esos planes de modernización de justicia, pero también tenemos que revisar algunas cosas que nosotros podemos hacer. Como ciudadano me preocupe por hacerle seguimiento, por ejemplo, a la actividad que hacen los funcionarios públicos, puede ser una cosa que me sirve y que no te voy a gastar plata. Eh, que el Estado se preocupe no por entonces darnos la última tecnología, pero sí por actualizar a los funcionarios públicos e invertir esa plata en la actualización del funcionario para que él sepa cómo acceder a la herramienta, nos puede funcionar. Eh, yo creo que al final todos esos planes de modernización, de formación de las partes y de los jueces, al final va cambiando el paradigma, no es un proceso que se dé de un día para otro. De hecho, ningún proceso social es rápido, se va dando a lo largo del tiempo y al final yo creo que las futuras generaciones van a ver el tema de justicia abierta, no como un boom o como algo que, mejor dicho, es lo mejor que nos ha podido pasar, sino como algo normal. Ah, sí, yo tengo acceso a los datos. Yo en cualquier momento puedo acceder a un juez. Si yo siento que mis derechos están siendo vulnerados o yo no me siento cómoda con algunas situaciones, venga, yo tengo acceso a Internet y puedo buscar alternativas para que me puedan tutelar esos derechos. ¿Por qué? Porque a veces yo no me puedo desplazar o no quiero desplazarme. No necesariamente es por imposibilidad física. Y eso nos va a ayudar a generar finalmente confianza y legitimidad en esas instituciones, optimizar esos resultados obtenidos y finalmente yo creo que transformar el Estado, empoderando a las personas para que primero utilicen la tecnología no solamente para tener redes sociales, sino que uno le vea como una integración académica también y profesional, que muchas veces le dicen a uno, ay, son pegados de ese celular, es solamente en redes. No, es que se puede utilizar en otras cosas y hay mecanismos para llegar a las generaciones que están un poco más jóvenes que nosotros a través de esos celulares y a través de esas aplicaciones para que ellos se interesen por conocer un poco más de sus derechos, empoderarse en el sentido de hacerlos exigibles y poder transmitir esa información a sus pares y finalmente pues lograr como esa transformación un poco más profunda del Estado que estábamos buscando. Muchísimas gracias.